Buenos días a todos y todas. Desde Interact Club Bragado queremos darle la bienvenida y agradecerles a todas las escuelas por asistir hoy acá, acompañándonos en esta charla sobre ludopatía. Este encuentro tiene como objetivo informar, reflexionar y concientizar sobre una problemática que muchas veces pasa desapercibida, pero que afecta a más personas de las que imaginamos. Como jóvenes, creemos que hablar de estos temas es muy importante, sobre todo para poder entender, acompañar y prevenir. Como club, desde Interact Bragado, trabajamos en distintos proyectos que buscan ayudar a la comunidad y generar espacios de diálogo. Nos motiva poder aportar desde nuestro lugar un granito de arena para construir una sociedad más empática, informada y solidaria. Queremos agradecer especialmente a la Fundación Prosaco, que hizo posible esta charla con su apoyo y colaboración constante, buscando que la sociedad esté más informada, no solo con el tópico de hoy, sino también con otros que se buscan brindar más adelante. Además, agradecerles a las autoridades que nos acompañan hoy y que siempre están comprometidas con la salud y el bienestar de la comunidad. La doctora Emma Elizalde, secretaria de Salud del municipio de Bragado. El doctor Pablo Cornilia y la doctora Liliana Mariño, directivos del Hospital San Luis. El licenciado en Psicología Germán Labolita, jefe del Servicio de Salud Mental de Bragado. A todos ellos, muchas gracias por su presencia y por el trabajo que realizan cada día por el bienestar de la comunidad. Además, agradecerles a las escuelas por brindar sus horas, a Luisa Pérez, jefa inspectora de Educación de nivel secundario del Distrito de Bragado, a la Dirección de Cultura por facilitarnos el teatro y toda la parte técnica. Y ahora sí, para continuar con la jornada, tengo el gusto de presentar a Cayetano, quien va a estar brindando esta charla. Le agradecemos mucho por acercarse a compartir su experiencia, sus conocimientos y su mirada sobre la ludopatía, ayudándonos a entender mejor cómo afecta y cómo podemos acompañar a quienes la padecen. Pedimos por favor que cuiden las instalaciones y queden tal cual nos las entregaron. Gracias a todos por tomarse el tiempo de estar acá. Ojalá que esta charla nos ayude a entender un poco más sobre el tema, a mirar las cosas desde otro lugar y a pensar en cómo podemos aportar algo desde lo cotidiano. Que no quede solo lo que escuchamos hoy, sino que nos sirva para seguir hablando, compartiendo y generando conciencia entre todos. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias, Sofía. Gracias, Interact. Gracias a la Fundación Pro Salud Comunitaria, Fundación Prosaco, por también colaborar con este evento. Mi nombre es Guillermo Garate y voy a ser una especie de anfitrión hoy para charlar con Nicolás Cayetano y Sofía también, y después vamos a dar el tiempo para que ustedes puedan hacer sus preguntas. ¿Viste qué lindo teatro tenemos? Te dije. No, me encantó, es espectacular, muy lindo. Gracias por invitarme, es un placer estar acá. Y estoy impresionado del teatro y de la cantidad de chicos que hay también. Bueno, para empezar y un poco romper el hielo, quería preguntarte un poco, ¿cómo tenés identificado vos en tu memoria esta cuestión de la adicción al juego? ¿Cómo fue ese contexto inicial, familiar, social? Primero déjame contar, Guille, por qué estoy yo acá, digamos, por qué hablo de esto, darle un contexto, si se quiere. Bueno, mi nombre es Cayetano. Soy periodista, trabajo en radio, trabajo en televisión, pero, como decía Guille recién, paralelamente a mi trabajo en los medios, fui desarrollando, lamentablemente, una adicción que es la ludopatía, ¿sí? Que cada vez se conoce más, cada vez se esparce más entre los chicos, entre los jóvenes. Y, digamos, vengo a hablar de ludopatía no porque haya estudiado en Harvard, sino porque soy ludópata. Saqué un libro el año pasado vinculado con mi historia, con mi experiencia, y eso me da, si se quiere, cierta autoridad, lamentablemente, para poder hablar de esto desde mi experiencia, ¿no? No es que yo sé cómo curar a las personas, sino que yo cuento mi historia y cómo yo pude, cómo me metí, cómo la transité y cómo pude salir desde ese lugar. Pero, ¿qué me habías preguntado? Te había preguntado... La ludopatía te arruina la memoria. ¿Cómo tenés precisamente grabado en tu memoria que fueron esos inicios vinculados al juego? En ese contexto social y familiar, si querés, de tu adolescencia. Sí. Es difícil ponerle una fecha exacta, ¿no? Pero yo cuando era chico, primero que juego desde que tengo memoria. Hay una trampa vinculada con esto que es la palabra jugar,
que muchas veces la usamos para hablar de ludopatía, cuando en realidad jugar está bien, jugar no está mal. En todo caso, tenemos que hablar de apostar, ¿no? Pero bueno, se han apropiado de la palabra jugar, y yo también hablo así, pero en realidad jugar está bien. Pero bueno, te decía, de chico yo recuerdo de jugar con mis amigos y, no sé, a los penales y decir el que pierde paga la coca, el que pierde paga el pancho, el que pierde paga esto, el que pierde paga lo otro, o alquilar una cancha de fútbol, y lo mismo, el que pierde tal cosa, que es algo muy común entre nosotros, entre los argentinos, eso de la apuesta, pero de hecho ni yo ni nadie lo veía como algo malo en aquel momento. Lo que yo me di cuenta muchísimos años después es que, y eso sí que estaba mal, y por eso pongo mis inicios ahí, es que si esa apuesta no estaba, a mí me faltaba algo. Entonces, una cosa es, vamos a jugar, jugamos un partido, el que pierde paga la cancha. Bueno, todo bien, jugás para ganar, el que pierde paga la cancha, todo bien. Ahora, si yo te digo, el que pierde paga la cancha, y vos me decís, no quiero jugar por la cancha, y eso ya a mí me desmotiva, o me saca competitividad, o ya no me da tantas ganas de ganar, o me da lo mismo, que es un poco lo que me pasaba a mí. Bueno, ahí está el problema. Digamos, el problema no es jugar por la coca, el problema es que si no jugás por la coca, y eso hace que no tengas ganas de jugar. No tengas la motivación. Exacto. Vos sabés que fuimos criados más o menos en la misma época, nuestra adolescencia en los 90, tenemos más o menos la misma edad, y yo, vos sabés que recuerdo que esta práctica de ir a jugar al casino, que en nuestra época era el único lugar donde se podía ir a apostar, más allá de jugar, que uno pudiera jugar en la cotidianidad, estaba así como dentro de los mandatos sociales de el hacerse hombrecito. No sé si también lo asociás a eso. Lo que pasa es que el peligro era lejano, ¿no? Porque, como bien decís vos, no sé, ir al casino, había, en mi caso al menos, cuando éramos chicos, había que ir a Mar del Plata. Entonces, ¿cuántas veces podía ir al casino? ¿Qué peligro había? Una vez cuando te vas de vacaciones, dos si querés, pero no había un peligro real de caer en la ludopatía, porque no tenías dónde jugar, ¿no? Y bueno, puede ser que en aquel momento tal vez se ha interpretado de esa manera, como, no sé, yo me acuerdo de irnos de vacaciones con mi familia a Mar del Plata, y mis viejos iban al casino y yo no podía entrar, obviamente por una cuestión de edad, porque era menor, y sí, me hacía ilusión ser mayor para poder ir al casino, pero yo creo que se veía más de esa manera, porque igual parecía que no había ningún riesgo con los menores, que bueno, que fue lo que sucedió después, pero de la mano de la tecnología. Quería preguntarte, ¿cómo se fue construyendo ese mecanismo en vos? Digo ese mecanismo y lo pongo entre comillas, ¿no? Si tuvieras que marcar algunos hitos en tu vida que decís, estas cosas me fueron a mí induciendo a la adicción que después desarrollaste, digamos. Es difícil. Yo digo que es algo que va creciendo de a poco, y que, mira, yo siempre pongo la metáfora del mar, ¿no? Uno se mete en el mar, que todos sabemos que es peligroso, pero uno se mete en el mar y se va metiendo cada vez más adentro, y vos te das vuelta y mirás la orilla y mirás la carpa o la sombrilla y decís, estoy a 15 metros, no pasa nada. Y vas un poquito más y te das vuelta y seguís viendo a tus viejos, a tus amigos, a quien sea, y decís, esto no puede ser peligroso, estoy a 30 metros. Y hay un momento donde no podés volver. Subestimaste la situación y querés volver, y el mar no te deja volver y no te deja volver. Y el juego es algo parecido, ¿no? Uno va empezando subestimándolo, no pasa nada, yo lo controlo, yo lo manejo, a mí no me va a pasar nada, juego solamente cuando quiero, todas mentiras que uno se dice a uno mismo, o que yo me decía a mí mismo, hasta que en un momento empezás a jugar en días que no sé, un lunes, un miércoles, en horarios que no corresponden, horario de trabajo, de la facultad o de lo que sea, plata que no corresponde,
plata que no tenés, te empezás a endeudar, y bueno, y empieza toda una cadena de la cual ya se hace muy difícil salir. Te empezás a endeudar y pensás que la manera de recuperar ese dinero que le debes a ella, a él, es jugando, ganando para devolver. Obviamente seguís perdiendo, te seguís endeudando. Bueno, se transforma toda una cadena que te va envolviendo, y a todo eso hay que agregarle, en primer lugar, la subestimación que decía yo recién del problema. Uno tarda mucho en verlo. Yo tardé 20 años en darme cuenta que era ludópata. Y me di cuenta de una manera insólita, que si querés te la cuento. Y era recontra ludópata, o sea, no es que ya había perdido mi auto, debía plata por todos lados. Y sin embargo, por ahí si vos me decías, che, ¿tenés algún problema con el juego? Yo te decía, nada que ver, yo juego cuando quiero, me divierte. Yo me mentía diciendo, por ahí tengo amigos que les gusta usar la plata para viajar. Bueno, a mí me gusta jugar, que yo con la mía hago lo que quiero. O amigos que les gusta ir a comer afuera seguido. Y bueno, a mí no me gusta ir a comer afuera, a mí me gusta apostar. O amigos que les gusta comprarse ropa. Bueno, a mí no me gusta comprarme ropa, a mí me gusta apostarme. Yo me decía a mí mismo como para justificarme. Pero un día, a los 30 y pico ya, por eso te digo que tardé mucho tiempo en darme cuenta, estaba tirado yo había alquilado una casa de verano en Buenos Aires, una casa con pileta, así como para pasar el verano solo. Qué vida triste. Pero bueno, también me engañaba a mí diciendo que quería estar solo para escribir y para leer y que nadie me moleste. En realidad quería apostar, ¿no?, a escondidas. Y bueno, estaba tirado ahí en el sillón, me acuerdo, un domingo, y agarré una revista de los dueños de esa casa que yo había alquilado y me puse a hojearla. E increíblemente había una revista que decía 20 preguntas para saber si sos ludópata. Si contestás 12 que sí, 12 respuestas que sí, bueno, fíjate que puede ser que tengas un problema con el juego. Y yo obviamente empecé a contestar era sí. De las 20, 19 contesté que sí. Excepto la última que preguntaba si había tenido algún intento de suicidio, que no. Pero las otras 19 sí. Y yo leía eso y decía, no puede ser, esto está mal. ¿Cómo voy a estar enfermo yo? Qué equivocado está el mundo. Qué equivocado, el mundo está equivocado, el que tiene razón soy yo. Y te repito, yo ya había perdido 2 autos, le debía plata a todo el mundo. Y sin embargo me costaba asumirme como tal. A partir de ahí, de ese artículo que leí, es que empecé a enterarme o a tomar conciencia de que yo estaba sufriendo una adicción. No dejé de apostar de inmediato, seguí varios años más, pero algo me empezó a dar vueltas en la cabeza. Contanos un poquito cómo era tu rutina, no este caso excepcional, que era tal vez verano, te alquilaste una casa para estar solo, sino en tu rutina, cómo era un día, digamos, en tu peor momento, si querés, como de la adicción. En mi peor momento, ahora lo repaso y siento que no soy yo, te digo la verdad. Pero por ahí, no sé, un martes cualquiera, capaz que yo me despertaba para ir a trabajar a la radio, pero antes de ir me fijaba qué partidos había en el día y cuánto pagaban, te hablo de apuestas deportivas, ¿no? Cuánto pagaba uno, cuánto pagaba otro en diferentes lugares del mundo, también de fútbol y de otros deportes. Me iba a trabajar con la cabeza pensando en las deudas que tenía, con la cabeza pensando en que iba a apostar. Después por ahí salía de la radio y me encerraba en mi casa a hacer esas apuestas que comentaba hace un rato. Después me iba a trabajar a la tele, siguiendo en el celular los resultados de las apuestas de lo que yo había hecho. En el medio por ahí gente escribiéndome para que le pague la plata que le debía. Vivía
intranquilo de manera permanente, siempre endeudado, nunca teniendo la plata para pagar esas deudas, siempre tratando de apostar cada vez más para poder juntar ese dinero y pagar esas deudas, perder y endeudarme cada vez más, y así el loop de manera permanente durante muchos años, durante muchísimos años. Dormía mal, dormía poco, dormía angustiado, lloraba en soledad. Se había convertido en una vida. Y paradójicamente yo después, como trabajo en los medios, un poco tenía que hacer reír o aparecer de buen humor o ese tipo de cosas que lo hacía. Pero bueno, cuando se apagaba por ahí la cámara o el micrófono, vivía triste. Pensaba en cuánta energía para sostener el mecanismo del ocultamiento y la mentira, ¿no? Todo el tiempo para que no se den cuenta, para que... Sí, te convertís en un mentiroso profesional, pero de verdad. Vas perfeccionándote en el mundo de la mentira, pero siempre para apostar, ¿no? O sea, yo no soy mentiroso. Me convertí en mentiroso vinculado con las apuestas, digamos. Entonces yo por ahí... vos cumplías años y somos amigos, che, hoy no voy a poder ir, puedes creer que me pusieron una nota con el 4 de Temperley, y en realidad me quedaba en mi casa apostando. Cumpleaños, eventos, fiestas, salidas, pareja, imagínate ser pareja de un ludópata. Estás siempre desganado, siempre te querés quedar en casa mirando Olimpo Godoy Cruz. Olimpo Godoy Cruz es El Padrino, es el mejor plan, claro, es la mejor película para vos, ¿no? Es como nunca tenés plata para salir porque la perdiste. Son todas situaciones que hoy por suerte las veo lejanas, pero que las transité durante muchísimos años y a veces no puedo creer incluso que haya sido yo. Pero bueno, probablemente una de las razones por las cuales estoy acá tiene que ver con que vos dijiste antes que somos de la misma generación, seguramente vos serás un poco más grande, pero a nosotros nadie nos enseñó la peligrosidad de la ludopatía. Sí nos enseñaron la peligrosidad de las drogas, del exceso de alcohol, del cigarrillo un poco más adelante, pero la ludopatía es algo que está apareciendo ahora. Yo siempre la vi a la ludopatía, no a la ludopatía, sino al mundo de las apuestas, como algo divertido, como algo lúdico, como un pasatiempo, como un espacio para ganar plata fácil, todo mentira, todo falso, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Pero nadie me lo había explicado. Bueno, nombraste hace un rato lo de la angustia y todo lo que te generaba. Tiene también como un costado muy denso, quiero decir, bueno, hablaste de la falta, del problema para dormir. Hay una cuestión bastante de oscuro, como toda adicción en la ludopatía, ¿no? Sí, o sea, dormís mal, comes mal, comes a las apuradas cualquier cosa para no dejar de jugar. Sí, no haces deporte porque te quedás jugando. O sea, siempre te quedás jugando en reemplazo de lo que podría ser una vida sana o una vida normal. Te vestís mal, estás desarreglado, te perjudica por todos lados, digamos. Te alejas de tu gente, te volvés mentiroso, no tenés un peso para nada. No tiene nada de positivo. La verdad que no tiene nada de positivo. ¿Dónde encontraste tu límite? Cuando perdí mi casa. Yo perdí mi casa apostando, que encima tiene una historia fuerte porque mi
mis abuelos son sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, son polacos, eran polacos, ahora fallecieron, pero sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. A mi abuelo lo salvó Schindler, ¿viste la lista de Schindler? Aparece mi abuelo en la película, el nombre, ¿no? Y mi abuela es sobreviviente de Auschwitz y de otros 7 campos de concentración. Y bueno, vinieron a Argentina como los abuelos de tantos de nosotros, de diferentes guerras y escapando de Europa de diferentes cosas. Y bueno, más o menos lograron hacer una vida acomodada, que en ese momento del país evidentemente se podía. Y antes de morir mi abuela me deja un departamento para mí, me lo heredo. Y yo me fui a vivir a ese departamento, me fui a vivir solo y bueno, lo perdí apostando, digamos. Apostando perdí ese departamento. Por eso, obviamente que perder un departamento ya de por sí es un drama, pero a mí, además de la pérdida del departamento, del dinero que significa, me duele todavía más el valor sentimental que tenía ese departamento para mí. Ahora, contanos un poco cómo es el mecanismo para llegar a perder el departamento. Vos no decís, bueno, pongo mi departamento en esta apuesta, digamos. ¿Cómo fue esa construcción de esa enorme deuda? Nos sirve para entender también cómo funciona el sistema, al menos en el que te habías metido vos. Hoy con las apuestas online tal vez haya cambiado un poco, pero no, existe también. Sí. En ese momento no eran legales las apuestas online, pero yo las hacía igual de manera ilegal, digamos. O sea, con gente que te tomaba apuestas. Claro. Gente que estaba acreditada. Porque apostaba en el exterior. Claro. Entonces vos le decías, poneme $1000 a River, y él te tomaba la apuesta y con ese tipo de gente que todavía existe, a pesar de que las apuestas ahora son legales, pero no todo el mundo quiere poner la tarjeta de crédito. A veces lo haces sin dejar rastros, para que tu familia no se entere, para que tu pareja no se entere, para que nadie se entere. Y bueno, habitualmente se juega con un límite, con un crédito, es decir, no, por semana podés gastar tanto. Y yo me había ido de vacaciones, me acuerdo, a la costa, y había arreglado un límite para todo el verano. Me había ido un mes, porque me había ido a trabajar, a hacer radio a la costa. Y ese límite que había arreglado para todo el mes, para apostar, ponerle que a los 3 días ya lo había gastado. Y entonces yo lo llamaba y le decía, no, subime el límite, tranquilo, yo tengo la plata en mi casa, pero bueno, estoy en la costa, y me subió el límite, y otra vez perdí, y otra vez me subió. Tranquilo, yo la tengo, viste que la gente, como trabajás en radio o en tele, la gente piensa que sos millonario. Él abusó igual de mí porque él se daba cuenta de mi enfermedad. Bueno, hasta que subíme el límite, y me fue subiendo, y llegué a un número, que no importa cuál es, pero que cuando volví de mis vacaciones, no lo podía pagar, no había manera, no había forma. Me fui. Él se aprovechó de mí, yo esto lo vi después, porque él no me puede subir el límite que uno acuerda cuando está consciente, no es lo mismo que uno pide cuando está desesperado por jugar. Y bueno, y llamé a un amigo que trabaja en una inmobiliaria sin contarle la situación, pero le dije que viniera a mi casa a tasármela, que la quería vender para comprar otra, o sea, no le dije la verdad. Y me acuerdo que ponerle que yo había perdido $200.000, vino un amigo y dijo, y tu casa debe valer $200.000, me dijo. Y yo no podía creer la coincidencia de los números, y lo tomé como una señal, y lo agarré al tipo que me amenazaba para que le pague, ¿no? Eso te iba a preguntar, si tenías ahí en ese representante o
apriete. Sí, no es que me dijo tranqui, galleta, cuando la gente me la... No, me escribía, me llamaba, me decía, voy a hacer público esto, que yo pensaba me va a arruinar la carrera, me van a echar, pensaba un montón de cosas horribles. Y bueno, terminé diciendo, Tomás, el departamento es tuyo. Leí la llave, dije, te pago con mi departamento. Y vino ¿cómo se dice? Un escribano y le di el departamento. Y me quedé sin lugar para vivir. Bueno, eso te iba a preguntar, eso te debe haber expuesto también con tus más cercanos. No sé si tenías pareja en ese momento, tu familia, o sea, ¿qué les dijiste? ¿También les mentiste, digamos, les dijiste? No, la pregunta que vos me hiciste fue ¿cuál fue mi límite? Sí, claro. Y ese fue mi límite, claro. Porque lo que yo hice ahí fue juntar a mi familia, a mi vieja, a mi viejo, a mis hermanas, y no me quedó otra alternativa que contarles la verdad. No me quedó otra alternativa porque no desaparece un departamento y nadie se da cuenta. Y ahí les conté la verdad, que fue lo mejor que hice en mi vida, porque a partir de ahí me obligaron a iniciar el camino de la recuperación. Empecé a ir a una psicóloga especialista en adicciones, a un psiquiatra que me medicó para bajar un poco. Empecé a ir a Jugadores Anónimos, que es Jugadores Anónimos en la iglesia San Cayetano. Mirá, sí, otra señal. Otra señal. Jugadores Anónimos, que es un espacio tipo las películas, ¿viste? Donde te encontrás con otra gente en situación parecida, en situación similar, y que es medio loco cómo funciona, porque vos vas ahí con tu historia a cuestas, con timidez, y yo me acuerdo que llegué y me miraban medio raro, como que me tenían, ¿viste? De algún lado, me daba vergüenza, y después contás tu historia y escuchás otras historias. Y claro, al escuchar otras historias yo decía, este tipo está hecho pelota, decía yo. Y te vas reconfortado de que los demás están peor. Es raro, pero funciona un poco así, que es como, este perdió el laburo, este lo echó la familia de la casa, este quedó en la calle. Yo estoy bien. Sí, Toda gente bastante normal, aparte. Sí. No, pero toda gente normal en serio. Lo que pasa es que con esta adicción... lo digo un poco en chiste, pero funciona así de verdad, ¿no? Algunos pensarán, habrán dicho lo mismo de mí, obviamente, ¿no? Pero vos vas escuchando historias que te identifican y que te hacen sentir bien, no porque el otro está mal, te hacen sentir bien en encontrar a otras personas que pasan por situaciones similares, porque al ser la ludopatía una enfermedad, un poco lo que hablábamos en el café recién, al ser la ludopatía una enfermedad tan silenciosa, vos no sabés si hay otra gente que lo está viviendo. Si alguno tiene un problema con el alcohol, digamos, es mucho más visible, lo vemos, hasta lo olemos, ¿no? Con las drogas lo mismo, te das cuenta si alguien viene pasado. Ahora con el mundo de las apuestas, con el mundo del juego, no lo podés observar. No es una manifestación física. Entonces vos en esto de ocultar y de esconder y de mentir, uno piensa que es el único que está viviendo eso, que no hay nadie más, y empezás a tirarte abajo, que sos una basura, que no puedes hacer lo que estás haciendo, que si se enteran no te van a querer más, si se enteran te van a echar del trabajo, si se enteran te van a echar de casa, todas cosas que vos vas pensando y te vas encerrando en vos mismo. Y bueno, por eso digo que escuchar otras historias, por eso escribí el libro también y por eso doy las charlas, porque yo sé que sé que para quienes, no sé si acá, no hace falta que nadie levante la mano, pero digo, si hubiera acá, aunque sea una persona transitando lo que transité yo, estoy convencido que esta charla le hace bien, y eso para mí ya vale todo. Sofi. Bueno, ahora volviendo a esto, tengo más preguntas, pero vos decís, bueno, tuviste que sentarte y decirle a tu familia que para ese departamento, que además de ser un departamento, que bueno, decís, no tengo dónde vivir, tenía un valor sentimental.
¿Tu familia cómo se lo tomó? ¿Te ayudaron? Al principio se sorprendieron, como que sabían que yo jugaba, pero no sabían la magnitud, digamos. Se sorprendieron, pero de inmediato me abrazaron, lloraron conmigo y bueno, y me empezaron a ayudar. Esto que decía recién, de que me obligaron, entre comillas, a iniciar un tratamiento. Después mi mamá, que es contadora, por ejemplo, como parte del tratamiento, ella me empezó a manejar mi plata. O sea, yo seguía trabajando, seguía cobrando, pero en lugar de que me depositen a mí en mi cuenta, empezaron a depositarme en la cuenta de mi mamá. O sea, yo ya no tenía acceso directo a mi dinero. Entonces, no sé, de golpe con casi 40 años tenía que decir: "Ma, ¿me das plata que quiero salir con una chica? Ma, ¿me das plata que quiero ir a comer con mis amigos?". Era un papelón, ¿no? Pero bueno, era cuidarme, era lo que nos había aconsejado la psicóloga, y era la manera también de evitar que yo accediera a mi plata y la gastara toda. Y además eso hizo también que yo quisiera acelerar el proceso de recuperación y volver a una vida normal. No quería vivir así. Lo más difícil ahí, yo les dije hace un rato que uno se vuelve muy mentiroso, oculta, esconde, miente, y lo más difícil ahí era que mi familia recuperara la confianza en mí. Ya no me creían, y capaz que yo le decía: "Me voy a Mar del Plata con mis amigos", y no, o sea, al casino no puedes ir. Señor, pará, me voy a la playa. O sea, todos diálogos así, difíciles, ¿no? Era como: "Te juro que no voy a jugar". Y además yo con casi 40 años, era como: "No te tengo que preguntar". Sí me tenés que preguntar. Bueno, no sé, situaciones raras, pero que yo entiendo que es desde el amor y para ayudarme, ¿no? Obviamente. Bueno, ahora una que es como más por ahí lo que pasa hoy en día. ¿Vos cómo crees o qué rol cumplen, digamos, hoy en día las redes sociales en cuanto a las propagandas, a que bueno, tenemos mucho más acceso fácilmente, digamos, a los casinos virtuales? Esto que contabas vos de que bueno, o sea, tenías que irte a otro lugar, a un casino, o era muy difícil poder apostar. Hoy en día que tenemos todo como a la mano, ¿vos crees, o sea, qué rol cumpliría eso, digamos? Es picante, yo creo que, digamos, si estamos hablando adelante de adolescentes, es obviamente por el celular, ¿no? Por el celular, por el iPad, por la computadora, por las redes sociales. No hubiera llegado esto a ustedes si no fuera por eso. Digamos, eso obviamente no quiere decir que está mal, que es mal inventado el celular. Lo que sí, lamentablemente, cambió la manera de consumir, en este caso el mundo de las apuestas. Lo que antes era prácticamente imposible o muy difícil para un menor, hoy lo tienen a mano. Y desde ya que la combinación de tenerlo a mano con el DIU invitándote a apostar, y entiendo que para los chicos puede ser muy tentador. A mí me gustaría dejar claro, a todos les digo, y sé de lo que hablo, que nunca van a ganar plata con las apuestas. Nunca. Pueden ganar una vez, 2, 10, pero yo me refiero a la larga, ¿no? A la larga van a perder siempre. El mundo de las apuestas está diseñado para ganar ellos y para que ustedes pierdan. Eso que les quede claro. No se gana plata con el mundo de las apuestas. Y esto no es una opinión. Esto es así. Sépanlo. Bueno, ahora te quería preguntar algo más como para decirles a ellos. ¿Qué mensaje te gustaría darle a alguien que, por ejemplo, está pasando por eso ahora? ¿O qué mensaje te gustaría darle a ellos para que entiendan que es feo por lo que pasaste
qué mensaje querés como transmitirles para que se entienda, digamos, que lo que dijiste recién, que el mundo de la apuesta no es bueno, que termina mal, y aparte yo creo que es mucho más esto de que, bueno, se ve mucho en la pérdida del dinero, digamos, de la plata, pero esto de perder por ahí trato con tus familiares, con tus amigos, o sea, con la gente que tenés al lado tuyo, digamos. Sí, el mensaje, a ver, son dos mensajes, porque a mí me gusta que este tipo de charlas también actúen de manera preventiva. ¿Qué quiero decir con eso? Mi mensaje principal es, o la idea principal es que tratar de que no se metan, de que no entren, ¿no? Pero si ya hay alguno adentro, obviamente el mensaje es que se puede salir, pero es muy, muy, muy difícil. Por eso digo, mejor no entrar. Siempre hablar es el mejor camino. Hablar, contarlo, pedir ayuda, dejarse ayudar, ¿sí? Porque solo no se puede salir, es prácticamente imposible. Entonces, eso va para los dos lados. Animarse a hablar, el que lo está padeciendo, y algún familiar, si lo detecta o si lo ve en alguno de los chicos, abrir ese camino de diálogo, pero no desde el reto, no desde juzgar, sino desde saber que puede estar transitando una adicción, una problemática, una enfermedad, y que necesita poder contarlo, necesita que alguien lo abrace, necesita que alguien lo ayude. Y bueno, yo creo que a partir de que se dé ese diálogo es donde puede iniciarse una recuperación. Quería preguntarte particularmente de esto de la detección que estás hablando, porque puede pasarnos a cualquiera de los que estamos acá que conocemos a alguien que tiene un problema de adicción con el juego y las apuestas, y a veces el intento de acercamiento genera una tensión en ese vínculo que es complicada, ¿no? En tu caso, tal vez fuiste vos el que precisamente reconociste el problema y te abriste a... No, pero en el camino... En el camino tuviste mucho... Está bien lo que decís, en el camino, sí, muchas veces amigos o familiares me dijeron, che, pero ojo con el juego, tenés un problema. No, tú voy a tener un problema, ¿qué sabés vos? No te metas, es mi vida, ¿qué decís? Decís cualquier cosa. Y uno alejando un poco de esas personas que parecieran haberse dado cuenta de lo que a uno le pasa. ¿Los pusiste en la vereda de enfrente? Porque puede pasar, digo, alguien que te reconoce en la falta o que te reconoce en un lugar que vos sabés que... Sí, no sé si la vereda de enfrente, pero sí, o sea, te alejás de la gente que te quiere hacer bien, pero porque vos no... ¿Por qué uno no lo cuenta? Porque si yo lo cuento, vos me vas a ayudar a salir. Y bueno, yo no quiero salir, claro, yo quiero seguir jugando. Pero porque soy adicto, obviamente, ¿no? Entonces se produce esa ecuación danina que la gente que te quiere ayudar, uno se aleja para que no pueda lograr su objetivo. ¿Cómo la vienen pasando? ¿Bien? ¿Sí? ¿Les resulta interesante? ¿Les parece que vamos a abrir sí. algunas preguntas del público? ¿Hay algún micrófono disponible? ¿Dónde está el micrófono? Allí, ahí van las chicas. Les pedimos que simplemente levanten la mano, dicen su nombre y lancen la pregunta sin ningún tipo de temor y vergüenza. Cayetano está disponible a charlar del tema, como ustedes habrán dado cuenta, largo y tendido. Así que simplemente levanten la mano, así las chicas los ven y les alcanzan el micrófono y todos podemos escuchar bien las preguntas. Hay algunas, bueno, hay chicos, también hay docentes acompañando. Bueno, las autoridades de salud también están presentes. ¿Quién rompe el hielo? Allá hay un caballero, ahí en la quinta fila. Si le pueden alcanzar el micrófono, por favor, acá. Acá adelante. Del otro lado. Ahí te alcanza el micrófono. Levantar, ahí está. ¿Se lo van pasando, por favor? Ahí vamos. Chequea si está encendido por las dudas. A ver. Sí, se escucha. Buen día, ¿cómo va? Estaba pensando mientras ibas hablando y se me contestaban solo las preguntas.
pero me quedo dando vueltas, ¿cómo haces para entrar a una persona que es tan cerrada en la ludopatía? Estás diciendo que vive de mentiras, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para entrar a una persona así y que se sincera con vos? Muy buena pregunta. Es muy difícil. Por eso la recuperación tiene que ser con profesionales, ¿no? Yo dije que fui a una psicóloga especialista en adicciones, a un psiquiatra, a jugadores anónimos, digamos, no es que le conté a mis viejos y me recuperé. Es muy, muy, muy difícil, muy. También por eso digo que me gustaría que esta charla actúe de manera preventiva, de que no entren, no de que sepan que se puede salir después, sino que mejor no entrar. Y si uno no se deja ayudar, no sé, yo no me dejé ayudar durante muchos años, digamos, hasta que me dejé ayudar. Pero si yo no me dejo ayudar, porque en definitiva, o sea, no podés encarcelar a esa persona, encerrar a la persona. Hoy está tan a mano lo que hablábamos recién, que si yo quiero seguir apostando, y tengo un montón de momentos en libertad, es imposible. Entonces lo principal es que uno tome conciencia y que uno se dé cuenta de lo que está haciendo. Yo creo que de eso va el diálogo también, de ayudar a la persona que lo está sufriendo a que tome conciencia y a que se dé cuenta de cómo se está arruinando la vida, ¿no? Pero lo que decís es muy cierto, es dificilísimo concientizar al adicto. ¿Vos sos padre? Sí, ahora sí. ¿Y ya superaste el problema antes o después de tener a tus hijos? No, primero el problema no se supera nunca, o sea, yo ya no juego hace bastante, pero yo cuento a veces que yo como periodista deportivo fui a cubrir el Mundial de Alemania 2006 y le aposté a Argentina en secreto, a escondidas, le aposté mucha plata a Argentina campeón y perdí. Y me tocó ir a cubrir el Mundial de Sudáfrica 2010 también y le aposté a Argentina campeón y perdí. Y me mandaron a Brasil 2014 a trabajar y le aposté a Argentina campeón y perdí. Y fui a Rusia 2018 a trabajar como periodista, a cubrir el Mundial y le aposté a Argentina campeón y perdí. Y en Qatar 2022 ya estaba recuperado y no aposté. Y cuento esto. Y ganaste. Muy bien. No. Sí, gané. Está muy bien. Le voy a cambiar el final a este. Me gustó más el tuyo que el mío. No te cobro nada. Pero ¿por qué cuento esto? Porque te decía yo de que no terminás nunca de recuperarte. Yo veía el Mundial de Qatar y veía cómo Argentina iba avanzando y veía la final y obviamente me ponía contento como todos, pero en mi cabeza, o sea, no lo puedo evitar, me aparecía, decía, pará, no vas a ganar me está cargando. O sea, te aposté a todos desde que nací. Y no podía dejar de pensar como ludópata, no podía dejar de pensar la plata que yo estaba dejando de ganar, supuestamente, por no haber apostado, por ya estar recuperado. Y si bien desde ya que disfruté el título, me emocioné de todo, en algún lugar era como, mirá la que me perdí. Entonces, nunca terminás de recuperarte. Lo que en todo caso desarrollé yo y todos los que por suerte hemos podido salir, es una manera de controlar nuestro impulso cuando nos vienen las ganas de jugar. A mí me vienen las ganas de jugar, menos que antes, pero me vienen. Y lo que hago yo ahora cuando me sucede eso es, bueno, no sé, me pongo a hacer otra cosa, me ocupo con alguna otra actividad, respiro un poco profundo, pienso en todo lo que sufrí, pienso en todo lo que hice sufrir a mi familia. Me voy de mi casa, llamo por teléfono a alguien, hago algo para salir de esa situación que me está atrapando. Pero lo más difícil de la recuperación
es pensar que hay vida sin apostar. Eso es lo más difícil. Pensás que no podés vivir sin apostar. Y podés. Gracias por la pregunta. Siguiente, levante la mano, por favor. Allá al fondo, otro caballero. Por una cuestión logística, una de las chicas de cada lado, así lo hacemos más rápido. Y nos podemos escuchar todos. ¿Puedes levantar la mano si te reconoce la joven que te alcanza el micrófono? Ahí va. Se murió. Le puso misterio. Sí, te escuchamos. Buenas, soy Valentino Fágil, y te quería preguntar, durante tu época de curarte, por así decirlo, de las apuestas, ¿tuviste alguna recaída fuerte, o sea, de apostar mucha plata en poco tiempo, o te mantuviste sin apostar por lo que vas hasta ahora? Recaída fuerte. Estuve en una recaída, sí. No lo cuento mucho esto, pero sí tuve alguna recaída en el inicio de mi recuperación. Lo importante es volver a enfocarse rápidamente, ¿no? Es como cuando estás haciendo una dieta y un día vas a McDonald's. Bueno, al otro día otra vez la ensaladita, el pollo, la carne, digamos. Mejor si no tenés ninguna recaída, obvio. Pero lo que quiero decir es que si llegás a tener esa recaída, no es que se terminó todo. Puede pasar, bueno, rápidamente volver y que se transforme en eso, en una recaída de una vez, que la verdad que puede suceder. No es anormal, digamos, que suceda. Y a mí me ha pasado, sí. Siguiente pregunta, levanten la mano, por favor. Allá en el palco, no. En el palco, acá, mirá, acá en el palco, tercer palco. Te escuchamos. Buenos días, soy Gabriel. Quería preguntarte porque mi vieja está muy metida en lo que es la ludopatía. ¿Cómo? ¿Quién? Mi mamá está muy metida en lo que es la ludopatía y se gasta mucha plata en eso. Y por más que vos le digas, pará porque eso está mal, te va a arruinar la vida, y no acepta lo que es el cambio que le dicen los hijos, básicamente. Acá tu mamá no. No. Fácil la pregunta que contestas, ¿no? No sé qué decirle a tu mamá. O en otro caso, me gustaría hablar con ella. Si querés, decirle que me escriba por Instagram. Bien. Si ella quiere, o sea, yo no la puedo curar, pero puedo darle unas palabras. No sé qué decirte, no sé cómo es la situación de tu mamá, no sé cómo es la personalidad de tu mamá. Entiendo igual porque me estás dando otra mirada, o sea, yo era el hijo que jugaba y que tuve que enfrentar a mis padres, esta situación de el hijo enfrentando a la mamá que juega, digamos, que sería al revés, me imagino que debe ser durísimo para vos. Sí, aparte que es muy metida en el cigarro también, está muy... Completa mamá, ¿no? Y que vos le hablás y ¿qué te dice? No, vos haces tu vida, yo gasto mi plata, es lo que dice todo un ludópata, ¿no? Sí. Cada mentira que se mete, o a veces no llega a fin de mes por el tema de ese tema. ¿Y no tiene pareja no ludópata? No. No. Está sola. No está sola, pero no tiene pareja que juegue. No, por eso la pareja no es ludópata. No. ¿Y hablas con él? ¿Es Sí. tu papá o es otra pareja? No, otra pareja. ¿Y hablas con él? Sí, y nada. No puede, digamos, afrontar. No se afronta, o sea, Claro. no da brazo a torcer.
Y yo lo que, esto con todo respeto, si me permitís opinar, la mandaría o trataría de convencerla por lo menos de que inicie una terapia con un psicólogo, con una psicóloga. Empecemos por ahí, que pueda contarle a alguien la verdad de lo que está transitando, de lo que está viviendo, saber que nadie la va a juzgar, digamos, con un profesional, con un terapeuta, y bueno, como inicio, por lo menos, ¿no? Tal vez no decirle, deja de jugar, porque no va a dejar de jugar, seguramente, pero sí, ¿por qué no vas a un terapeuta? ¿Por qué no vas a generar un espacio para charlar, para contar las cosas que estás viviendo, que estás transitando, que te están pasando? Y bueno, vamos a ver qué sale de ahí, digo yo. Hay parte del equipo de salud mental también que están más preparados. Podrías hablarlo con ellos, por ahí pueden, no sé, darte alguna línea por donde. Lo que pasa es que yo lo he hablado con ella y no lo he entendido. O sea, Claro, sí, es normal. y soy el hijo, tampoco puedo poner muchos cargos en ese tema, digamos. Sí. Yo trataría de convencerla junto con su pareja de que vaya a un psicólogo. Para empezar. ¿Está bien? Sí. Gracias. Alcen la mano. Allá al fondo, mirá, tengo dos. ¿Puedes alzar la mano si te identifican bien? Ahí está. Hola, buen día. Me llamo Matilda y esta pregunta es un poco más personal, pero quería saber qué aprendiste de vos mismo después de que superaste la ludopatía. Buena pregunta, Matilda. Gracias. De nada. ¿Qué aprendí? Un poco aprendí a vivir con las pequeñas cosas, digamos. Yo vivía tirándome en paracaídas todos los días, metafóricamente, ¿no? Vivía con una búsqueda de adrenalina constante, permanente, que me hizo mucho daño, que me hizo mucho mal, y aprendí que es imposible vivir así, que es insalubre, que es falso, que es una adrenalina mentirosa, digamos, y que hay que aprender a disfrutar de las pequeñas cosas, hay que aprender a disfrutar de juntarse con amigos sin que pase nada, hay que aprender a disfrutar de mirar una película sin que pasen demasiadas cosas, hay que aprender a disfrutar de ir a jugar al fútbol sin apostar, solo por divertirse o por competir, hay que aprender a disfrutar. Ahora yo, en mi caso personal, formé una familia, de ver crecer a mis hijos, no sé, lo que hace todo el mundo, digamos. Como que antes yo necesitaba que me pasen cosas extraordinarias, digamos. Esa era mi manera de vivir, vinculado con el mundo del juego, digo, de las apuestas. Y aprendí que en la vida a veces te pasan, muy pocas veces te pasan cosas extraordinarias, muchas veces no, y hay que aprender a disfrutar del día a día sin... Estoy mientras te contesto estoy pensando porque nunca me hice esa pregunta y nunca me la hicieron tampoco, pero supongo que es eso, ¿no? Supongo que es vivir como vive cualquiera, sin tratar de que pase algo que me genere por dentro una adrenalina distinta a lo que quiere decir el vivir tranquilo el día a día. Algo así sería, creo yo, lo que aprendí. Una pavada. Sí, no sé si se entendió. Sí, se entendió, creo, ¿no? Sí. Siguiente, había una mano levantada allá al costado en el palco.
Buenas, Hola. yo soy Lara Bernardi y tengo dos preguntas. Una es si vos al momento tipo de pasar esa etapa de ludópata tuviste alguna motivación para llegar a hacerlo. Lo pregunto más que nada porque uno de mis hermanos tuvo ludopatía y una de las motivaciones que tuvo fue porque en ese tiempo iba a tener pues a mi sobrina, entonces tuvo esa motivación para intentar dejar de ser ludópata. Entonces, La motivación para dejar. sí. Está muy bien. Tu pregunta es si yo tuve una motivación para dejar. Sí. No, bueno, mi motivación fue obviamente querer salir de ese pozo donde me había metido y lo que conté antes, de haber perdido mi casa, mi departamento y de verme en el fondo del mar, digamos, pero no así como tu hermano. Lo de tu hermano es algo muy, muy visible, ¿no? Está por nacer mi hijo, quiero recuperarme ya para estar bien para él. ¿Y la otra? Y la otra es si tiene alguna estrategia o alguna recomendación para alguno de los chicos que está acá que tal vez tenga este problema, cómo podría empezar a dejarlo. ¿Alguna estrategia? Sí, yo, más que estrategia, para mí, lo que yo aprendí en todos estos años con la ludopatía, que generalmente los que somos adictos nos cuesta mucho hablar. Hablar de nuestras cosas, no hablar, o sea, yo trabajo de hablar, paradójicamente, pero mira, voy a responder esta pregunta y le voy a agregar a la pregunta anterior también, a lo que se me ocurre ahora. Yo aprendí a enfrentar mis problemas, algo que antes escondía, ocultaba, no me hacía cargo, y eso lo cambié muchísimo, digamos, y yo creo que me sanó muchísimo. Probablemente gran parte de mi adicción, o no sé si gran, pero una parte seguro, estaba vinculada con que yo me escondía en el juego, me escondía. Cuando yo apostaba, cuando yo jugaba, en ese momento no tenía problemas, pensaba que no tenía problemas. En mi cabeza desaparecían todos los otros problemas, sin darme cuenta que me estaba metiendo en mi problema más grande, ¿no? Por no enfrentarlos a su debido tiempo, por no hacerme cargo, y hoy aprendí a convertirme en una persona mucho más frontal, de hablar las cosas, de intentar resolverlas. Y por eso digo que para mí siempre el camino es hablar, por lo menos para empezar algo, ¿no? Hablar, contarlo, pedir ayuda, incluso el que habla, que se escuche también lo que está diciendo, pero hablarlo, pedir ayuda y no estar solo en esto me parece el primer paso fundamental para que después vengan los otros pasos. Gracias. Gracias a vos. ¿Alguna más? Levanta la mano. Arriba. Acá. Segundo palco. Tercero. Hola, soy Tati Servín, de Comodoro Pi. Le quería preguntar cómo se tomó su familia el tema de la recaída. Tipo, ¿lo juzgó, lo apoyó? ¿La recaída? Sí. No se enteraron, me parece. Están enterados. ¿Y entonces cómo se reguló usted? ¿Cómo? ¿Cómo logró regularse? O sea, ¿cómo no siguió apostando? No, fue una vez y un poco lo que decía antes, lo conté en Jugadores Anónimos, se lo conté a mi psicóloga, no se lo conté a mi familia y espero que vos no lo hagas tampoco. Fue hace mucho igual, Y otra pregunta es respecto a lo que usted nos plantea sobre el juego de que es malo, que no se metan, que es difícil salir, esa falsa sensación de control, es algo que nos vienen planteando hace mucho, no solo con este tema, sino también con las drogas, el alcohol, el cigarro, y siento que es en parte algo que ya no ayuda a tomar conciencia.
Es más algo, hay gente incluso que se lo toma yo creería que se lo toma como a chiste, en broma. Por lo que no creo mucho que estas charlas de prevención sirvan. Lo mejor sería la regulación de esto, y más en menores de edad. Lo mejor sería La regulación, o sea, directamente que no tengan acceso. Y es que imposible no tienen con acceso. lo online. No, es que no tienen acceso en realidad. No, está prohibido. Está prohibido, pero siguen accediendo a esto. Ni siquiera preguntan la edad en lo online. En las páginas truchas no te preguntan la edad. O te preguntan y vos pones sí, soy mayor y seguís. Pero en realidad en las oficiales es mucho más complejo poder entrar. Por eso muchos menores lo que hacen es entrar a través de un mayor de 18 años y darle la plata. Pero está regulado, pero también está hecha la ley, hecha la trampa, digamos. Están las páginas truchas y está la manera de entrar a las páginas no truchas a través de la tarjeta de crédito o a través de mayores, lo que decía antes, o a través de lo que se llama cajeros, que es la manera que yo conté que perdí mi departamento, que es un menor le da a él la plata, él juega con su cuenta y le paga o no le paga de acuerdo a si gana o pierde. No está permitido que los menores jueguen, está prohibido. ¿Y las personas que le permiten el acceso a los menores de alguna u otra manera pueden ser penados? Deberían, por supuesto, sí. Pero sí. ¿Se puede? O sea, ¿está estipulado eso en algún lugar? Sí, claro. Sí. ¿Y cómo cree que seguiría con el tema del online, el acceso de los menores? ¿Cree que se va a poder regular de verdad? ¿O que va a seguir creciendo a pasos agigantados? Por eso yo creo que pienso... muy complejo, ¿no? Sí, pero pienso lo contrario a vos. Yo creo que estas charlas sirven mucho justamente porque como es muy difícil controlar todo lo que yo te acabo de decir, que no entren a través de un mayor, que no entren a través de un cajero, que no entren a través... La mejor manera es que tomen conciencia de qué se trata esto. La mejor manera es que entiendan la peligrosidad de esto y no tengan ganas de jugar. Y no se atrevan a jugar, o le tengan respeto o le tengan miedo. Es que en este momento, en nuestra sociedad actual, es casi imposible, porque si no accedes por tus amigos, tus papás mismos incluso puedes acceder, ¿sabes? Es imposible que no puedan hacerlo. O sea que, para aportar, cuando nosotros teníamos la edad de ustedes, todo el deporte, o casi todo el deporte, sobre todo no físico, estaba inundado de publicidades de tabaco, de cigarrillo, Marlboro, etcétera, etcétera. McLaren era Marlboro. Claro. Con el tiempo fue cambiando, entendiendo que el fumar era una adicción terrible, y hoy no existe dentro del deporte, digamos, en general, la publicidad de las tabacaleras. Sigue siendo un negocio, por supuesto, pero no existe como tal. ¿Y cuánto tiempo tuvo que pasar para que la sociedad se dé cuenta de eso? Pasó mucho tiempo, lógico. No es un cambio de conciencia. Habitualmente las transformaciones sociales tienen un periodo que es, digamos, de desarrollo, que no es de un día ni de un año para el otro, digamos. Pero es importante, para que ese proceso se vaya consolidando, que las personas y las instituciones que forman parte de la sociedad vayan tomando conciencia de la gravedad, de las consecuencias que tiene ese problema. Cuanto más sean las personas que comprendan que es un problema, entonces habrá una mayor necesidad de un cambio para resolverlo. Si en cambio solo en esta sala 5 nos diéramos cuenta que es un problema, es muy difícil que logremos que todos, digamos, cambien los hábitos que tienen, digamos. Por eso, lo que decía Cayetano, ¿no? La relevancia de estos espacios y tantísimos otros que tienden a brindar información fundamentalmente para promover esa información, después un cambio de hábitos, un cambio de conducta, a jerarquizar de otra manera los problemas sociales. Entiendo tu urgencia, creo que es la urgencia que todos tenemos cuando vemos un problema, que es que se resuelva ya, pero los procesos sociales llevan tiempo. Por eso quise traerles el ejemplo de las tabacaleras, porque me pareció un ejemplo bastante
un ejemplo real y concreto de cómo algo que, así como hoy vemos en las camisetas de fútbol de los principales clubes del mundo, en todos los deportes, las publicidades de las casas de apuestas, eso existía con las tabacaleras. Hoy no existe. E incluso, bueno, yo la verdad que no tengo estadísticas de consumo de tabaco, pero imagino que debe haber bajado bastante el consumo respecto a 40, 50 años atrás, donde vos veías a los principales actores fumando en las películas, etcétera, etcétera. Perdón. El protagonista es Cayetano, pero me pareció que valía la pena contarlo. El protagonista es el tema, digamos, sí, todo aquel que tenga algo para aportar. Un poco para agregar a esto, yo creo que también, más de lo mismo que dijeron ellos, yo creo que sirven un montón esos espacios. Yo creo que se tiene que hablar de los temas. No sé, desde mi punto de vista, no es un tema que se hable mucho, y si se habla muy poco, y yo creo que, o sea, hablando de esto, y más de una persona que está como por ahí contando desde su experiencia, creo y espero que haya llegado mucho más y que haya generado conciencia. Yo creo que estos espacios generan la conciencia que buscamos, y por lo menos informar un poco más. Y como dijeron ellos, por ahí no se va a resolver, o porque hagamos esta charla no se va a resolver el problema de un día para otro, pero por lo menos con que se escuche el problema, se entienda y se dé a conocer la gravedad de la situación, por ahí, aunque sea a poca medida y a un largo plazo, va a haber un cambio. Yo creo que ese sería como el principal objetivo de esto. Bien, gracias por la pregunta, la opinión siempre es válida. ¿Alguna pregunta más? Allá al fondo, al medio, hay una señorita que quiere, o señor, no veo bien de acá, disculpe, Ya pasé los 40, la presbicia, viste que... Una persona, digamos, ¿no? Que es lo que corresponde. Te escuchamos. Hola, buen día. Soy Juan. ¿Considerás o pensás que la ludopatía es peor que otras adicciones como las drogas o el alcohol? Esa es mi pregunta. Para mí es peor en términos de lo que decía antes, de que está escondida. En eso es peor. De que es muy difícil detectarla, pueden pasar muchos años y eso hace que uno vaya metiéndose cada vez más sin que nadie lo note, sin que nadie se dé cuenta. Y bueno, tal vez para cuando lo noten o para cuando pida ayuda ya sea tarde, aunque nunca es tarde igual, ¿no? Siempre. Pero en ese sentido me parece sí la adicción más peligrosa. Después, no sé, no es una competencia de adicciones, digamos. Todas las adicciones son muy dañinas, muy peligrosas, pero sí siento que esta, en ese sentido, no te invita a que te ayuden, porque no se ve. Siguiente. Upa. Sí, bueno. ¿Pueden dejar las manos levantadas así los ven los chicos que tienen el micrófono? Ahí va. Bueno, mi nombre es Dana, y mi pregunta era, no sé cuántos años tienen tus hijos o tu hijo, pero yo tengo un hermano chiquito, tiene 8, casi 9, pero el tema es que me preocupa a veces porque está con los jueguitos de la Play, de la tablet y todo eso, y muchas veces no sé cómo manejar, y mi familia no sabe cómo manejar el tema que está apostando cosas chiquitas, tanto, o sea, no sé, monedas que tenga o cosas que tenga en el mismo juego, y cuando pierde se enoja. Me gustaría saber cómo vos lo tratás, o si lo trataste en tu casa y en la vida personal tuya. Muchas gracias. Mis hijos tienen 5 y 2. Me preguntas a mí, yo no le daría la tablet. Tiene 8, ¿no? Que juega otra cosa. Sí, es una pelea constante que tengo con mis papás. Yo estoy en desacuerdo que tenga la tablet, la Play y todo lo que tiene, que a su edad no me lo daban a mí, pero bueno, nada, sí es una pelea constante que tengo. Te lo digo yo que le doy la tablet igual a mis hijos. Pero bueno, no los veo apostando, ¿no? Los veo Peppa Pig y todo eso. Pero si los viera en una situación que no me gustara, se la saco de inmediato.
igual no soy yo la persona para responderte eso. Te contesto como padre y como ludópata, pero no sé. Después no quiero que venga, no, mi hermano terminó siendo, no sé, yo no tengo nada que ver. Gracias. Gracias a vos. Acá adelante tengo alguna mano levantada. Y ahí en el centro también hay otra. Bueno, buen día, me llamo Paloma. Yo te quería preguntar, porque lo estábamos hablando recién, que es que en qué momento vos como figura pública te sentiste capaz de hablar de esto, como públicamente, porque siento que trabajando en espacios públicos o en la radio, como que tenés como una cierta imagen tuya propia y como que mostrarte a vos de otra manera como más vulnerable, siento que es difícil. ¿Y cómo te sentiste capaz de hablar de esto y de dar charlas y todo eso? Excelente pregunta. Entre que yo me recuperé y yo lo conté, pasaron algunos años. Y yo lo conté públicamente, digo, pasaron algunos años, no es que lo conté de inmediato. En Jugadores Anónimos hay 12 pasos que seguir para la recuperación de una adicción. Y el paso número 12 está vinculado un poco con ayudar a los demás, con contarlo, pero contarlo para que otros puedan entender la problemática y puedan identificarse y los puedas ayudar. Y yo, al principio, cuando empecé a recuperarme, trataba de mantenerlo lo más escondido y lo más oculto posible porque me daba vergüenza, no quería que nadie se entere, pensaba que iba a dañar mi imagen pública, pensaba que me iba a dejar sin trabajo, pensaba un montón de cosas. Y a medida que me fui sintiendo cada vez mejor, que fui recuperando confianza en mí mismo, primero sentí que me iba a hacer bien contarlo, sacármelo de encima. Yo trabajé muchos años en un programa que se llama Perros de la Calle, un programa de radio, en el cual la verdad que éramos muy sinceros al aire, éramos muy verdaderos, muy francos, y yo sentía que estaba siendo un farsante, porque no contaba la parte más importante, escondía la parte más importante de mi vida. Entonces había algo que no me cerraba a mí, sobre mí, ¿no? Y además, lo que te decía recién, entendía que contándolo podía ayudar a un montón de personas que probablemente estuvieran viviendo lo mismo. Y la verdad que cuando lo conté una mañana. Yo laburaba con Andy Kuznetsov, que nos entendíamos de memoria, y él ya sabía lo que me pasaba. Y él siempre me decía, cuando vos tengas ganas de contarlo, me avisás y lo charlamos. Y una mañana, sin pensarlo, sin premeditación, sin nada, llegué y solo le dije, es hoy. Bueno, me dijo él, vamos. Y lo conté con naturalidad. La respuesta a eso, que fue la primera vez que lo conté, me sorprendió muchísimo, porque yo esperaba que me insultaran, o que me agredieran, o que me maltrataran. Hablo desde las redes sociales y los oyentes y todo eso. Y la verdad que llegaron cientos y cientos de mensajes, ni uno solo mala onda, ni uno solo. Y eso fue reconfortante. Gracias. Acá adelante me quedaba, creo. Sí, hay un par ya. ¿Dónde quedó? Allá. Mi duda es, ¿estás satisfecho con la vida que tienes ahora? ¿O tenías la adrenalina que tuviste con la apuesta y la emoción que tenías antes? No, estoy feliz con la vida que tengo ahora. Entonces, ¿estás satisfecho totalmente con la vida que tenés ahora? ¿O tenías algo de tu pasado? No extraño nada. A veces sí extraño, pero porque estoy enfermo. ¿Me explico? O sea, extraño, pero está mal.
entiendo que ciertas cosas que extraño y que por momentos se me hace inevitable, pero dentro de mi adicción, digamos. Sí, vos me decís, vamos a Las Vegas al casino. No, no me gusta eso. Sí, me encanta, vamos. Pero no puedo, me hace daño, me hace mal. ¿Me gustaría poder? Sí, me gustaría poder. No puedo. Una vez lo escuché a Eduardo de la Puente decir algo. Eduardo de la Puente es un periodista. Decir algo que lo tomé para mí. Él hablaba del alcohol y del alcoholismo. Y él contaba en una entrevista, me dijo que fue alcohólico muchos años y que se recuperó. Y él dijo, yo lo tomo así. Cada tiene una cantidad de litros en su vida para tomar. Bueno, yo a los 50 ya me tomé todo lo que podía tomar. Los años que me quedan, ya está. Yo ya me lo tomé. Y me gustó. Como que yo ya está, ya hice todo el lío que podía hacer, ya lo hice. La vida te permite una cantidad de lío, de apuesta o de lo que sea, ya lo hice, todo. Ya está. Ahora me tengo que portar bien, lo asumo, lo tengo claro y se terminó. No me la paso pensando en lo que me gustaría hacer o en lo que es más divertido. Voy por otro lado ahora. Gracias por la pregunta. Bueno, vamos con la última y vamos cerrando. Hay un montón de preguntas. Sí, un montón. Hola. ¿Quién habló? Y acá una profesora, acá atrás en los palcos. Ah, ya, no. Clarisa, buen día, ¿qué tal? Buen día. Dos preguntas son en realidad. Y una recomendación y un montón de otras preguntas de los chicos. Una es, Cayetano, ¿viste la película Beautiful Boy? ¿O leíste el libro? ¿Cuál? Beautiful Boy. No. Siempre serás mi hijo. Es la historia de un periodista cuyo hijo, que era un pibe brillante en la universidad, como hijo, como persona, cae en adicciones a drogas de abuso. Y lo que me parece interesante de esa película que plantea que la recaída es parte de la recuperación. Por Sí. eso retomaba lo que vos dijiste hoy. Esa era mi pregunta, si habías visto la película o leído el libro. No, pero la voy a ver, me la voy a anotar. Súper recomendable. Beautiful Boy. Y para todos, Beautiful Boy, siempre serás mi hijo. Y la otra es si saben, ambos, también al periodista, si saben si hay alguna iniciativa tipo change.org o juntada de firmas o algún proyecto de ley que plantee regular la publicidad de esto, porque es bastante, te diría, inmoral, un futbolista planteando ludopatía y después diciendo, bueno, no, pero no jueguen mientras está siendo pagado, o la gente que hace streamer. ¿Saben si hay alguna iniciativa ya en marcha de eso? ¿Cómo fue con las tabacaleras? No, yo sé que, porque me han llamado un montón de legisladores y legisladoras de diferentes partidos políticos, hay un montón de proyectos de ley tratándose, pero bueno, de proyecto de ley a ley sabemos que hay un camino, ¿no? Pero sí sé que están en el tema. Posiblemente se haga, ¿no? Ante el Estado público que está tomando el tema, en algún momento el Congreso avance, ¿no? en esa regulación. Bueno, gracias Sofía por Interact, gracias a la Fundación Pro Salud Comunitaria, Prosaco, por el evento, a todos ustedes, docentes, autoridades de salud, a todos los que han venido a compartir un rato de este día, a charlar de un tema tan importante. Gracias, Cayetano. Yo les quiero agradecer por el... A veces no me es fácil tampoco hablar de mi historia, hay momentos donde me revuelve ciertas cosas. Les quiero agradecer por el respeto, les quiero agradecer por haber escuchado en silencio, les quiero agradecer también por la calidad de las preguntas y de todo corazón ojalá haya servido, ¿no? Si les sirvió a 1, a 2, a 3, a 5, para mí ya es tarea cumplida. Gracias.